Una persona como usted no debería estar aquí. Esa voz gélida se clavó en mí. La señora Sabrina Herrera, suegra de mi hijo, me señaló con el dedo, llena de desprecio. Algunas risitas resonaron, mientras Leandro, mi hijo, bajaba la cabeza. Sus hombros temblaban en un silencio de vergüenza. En ese instante, un fuego que había dormido durante 63 años en mi pecho se encendió violentamente. Mi nombre es Lunaria Reyes. Y esa noche fatídica, en el Hotel Marquis Reforma, lo cambió todo. Pero para que ustedes entiendan todo, necesitan volver al principio. Porque hay historias que no se pueden contar en una sola noche. Hay humillaciones que se tejen lentamente, con sonrisas falsas y palabras venenosas, que se infiltran en el alma, destruyendo todo. Todo comenzó en enero, hace 3 años. El frío de la Ciudad de México era cortante. En la cocina de mi casa, la olla de café hervía a fuego lento en la estufa, desprendiendo un delicioso aroma a canela y piloncillo. Era el olor de la paz, de los días antiguos y seguros. La puerta se abrió de golpe. Leandro entró. Mi hijo estaba diferente ese día. Sus ojos brillaban intensamente. Sus mejillas estaban sonrojadas, no por el frío, sino por algún fuego que ardía en su interior. Me abrazó con fuerza. Me levantó y me dio una vuelta. «Mamá». Su voz temblaba de emoción. «He conocido a alguien». Solo una frase. Sencilla. Corta. Pero fue el comienzo de todo. Un comienzo hermoso que ocultaba la tormenta que se gestaba en el horizonte. Sonreí, acariciando el cabello de mi hijo. Mi corazón desbordado por la alegría que me contagiaba, pero en algún lugar de mi pecho, una vaga preocupación se agitó suavemente. Los días siguientes, mi cocina se fue quedando en silencio. Nuestras cálidas cenas de madre e hijo se volvieron escasas. Leandro siempre llegaba tarde, o no llegaba. Las conversaciones íntimas desaparecieron, reemplazadas por mensajes apresurados. «Estoy ocupado. Voy a cenar con Dalia. Mamá, vete a dormir». Me sentaba sola en la mesa, mirando el plato de comida fría. Sentía un muro invisible, ladrillo a ladrillo, erigiéndose entre mi único hijo y yo. Dalia, su nombre sonaba tan suave. Pero su peso recayó en mi vida desde los primeros días. Ella venía de Polanco, el barrio de las mansiones suntuosas, las tiendas de lujo que en toda mi vida solo me atrevía a mirar desde el otro lado de la calle. Su familia vivía bajo la filosofía: el valor de una persona se mide por su patrimonio. Una filosofía que yo, Lunaria Reyes, viuda de un carpintero honrado, nunca había aceptado, y nunca aceptaría. La primera vez que conocí a su madre, la señora Sabrina Herrera, fue una bofetada directa a mi autoestima. Ella me citó en una cafetería lujosa en Polanco. Tuve que levantarme temprano, planchar mi mejor vestido, el vestido azul oscuro que cosí hace 5 años. Me llevó casi 2 horas, 2 viajes en autobús y uno en un metro atestado de gente para llegar a tiempo. No quería que la gente pensara que la madre de Leandro era impuntual. Me senté a esperar. 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. El hielo de mi vaso ya se había derretido. Los camareros pasaban mirándome con lástima. Me sentaba con la espalda recta, las manos apretando el asa de mi bolso, tratando de mantener la calma, pero mi corazón ardía por dentro. La señora Sabrina apareció. Entró al café como una reina de visita. Vestido de seda, bolso de marca, un fuerte perfume me llegó a la nariz antes de que se acercara. Pasó por mi lado, sin un apretón de manos, sin una sonrisa de cortesía. «Oh, disculpe, señora Lunaria», dijo al sentarse, con voz fría.
Su mirada no se encontró con la mía. Pasó por encima de mi hombro, mirando el cuadro colgado en la pared detrás de mí. Es que mi chofer se equivocó de camino. La gente de servicio últimamente es terrible. Durante toda la conversación, nunca volvió a llamarme por mi nombre. Me convertí en la madre de Leandro, o peor, esa señora, como si no tuviera identidad, sin vida propia. Yo era solo una sombra que acompañaba a mi hijo. Nuestra familia tiene sus propios estándares, ¿sabe? Sorbió su té, con el dedo meñique levantado, su anillo de diamantes brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Dalia está acostumbrada a vivir con lujos. Espero que su hijo entienda eso. Permanecí en silencio. Mi garganta estaba seca. Quería levantarme. Quería gritarle que mi hijo era un hombre decente, criado con amor y sacrificio, no con dinero. Pero me contuve. Por Leandro. Por su sonrisa feliz. Me tragué la amargura. Se quedó ahí, pesada. Leandro era diferente. El amor lo había cegado. No veía o fingía no ver ese desprecio. Mamá, Dalia es muy diferente, dijo cuando traté de advertirle suavemente. Ella me respeta. Ella me ama. Miré a los ojos de mi hijo, ojos claros, de confianza absoluta. Dios mío, traté de creerle. Traté de aferrarme a esa tenue esperanza, de que tal vez yo era demasiado sensible, de que tal vez ellos solo eran diferentes en su estilo de vida. Pero el tiempo demostró que la intuición de una madre nunca se equivoca. Dalia vino a mi casa. Fue muy educada, una cortesía fría y distante. «Hola, señora», dijo. Su sonrisa solo llegaba a las comisuras de sus labios, nunca a sus ojos. Cuando su madre, la señora Sabrina, criticaba la comida que yo cocinaba o se burlaba del mantel viejo, Dalia solo sonreía. Esa sonrisa me obsesionaba. Se miraban y se reían, como si compartieran un chiste secreto, un chiste del que yo era el objeto, pero que nunca me estaba permitido entender. La sonrisa de ellas era un grueso muro de cristal, transparente pero impenetrable, aislándome de mi hijo en mi propia casa. El punto culminante fue una tarde. 6 meses antes de la boda, Leandro llegó a casa. Lloviznaba. No fue a la cocina a buscar comida como siempre. Fue directamente a la sala. Se dejó caer en el viejo sofá. El sofá que su padre, Marcos, había hecho con sus propias manos hace más de 10 años. Se sentó allí, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas, apretadas hasta que los nudillos se pusieron blancos. «¿Qué te pasa, hijo?», le pregunté, poniendo mi mano en su hombro. Su hombro estaba rígido. No se atrevió a levantar la cabeza para mirarme. Sus ojos evadían la mía, fijos en el suelo de madera desgastada. «Mamá». Su voz era un susurro, tan débil como el zumbido de un mosquito. «Dalia dice que necesito modernizar tu casa». Me quedé helada. Retiré mi mano como si hubiera tocado fuego. «¿Modernizar?», pregunté de nuevo. Mi voz se había quebrado. «Modernizar estatuta. Modernizar estatuta. ¿Modernizar?», pregunté de nuevo. Leandro respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo su coraje para decir lo peor. «Ella dice que su familia tiene estándares muy altos y nuestra casa no está a su altura. Si queremos organizar una fiesta de presentación o invitar a sus amigos, necesitamos cambiarla». Miré alrededor de la casa. Las cálidas paredes de piedra, las ventanas de madera de caoba, los muebles con el color del tiempo, llenos de recuerdos de toda una vida.
Este era el lugar que Marcos y yo habíamos construido desde cero. Aquí fue donde Leandro dio sus primeros pasos. Ahora, a los ojos de mi futura nuera, era solo algo que no estaba a la altura. Una ráfaga de aire frío recorrió mi espalda, no el frío del clima, sino el frío que emanaba de la crueldad del corazón humano. «Y Leandro», susurré. Mi voz temblaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Qué le dijiste?» Permaneció en silencio por un largo rato. El silencio me estaba matando. «Mamá». Su voz era entrecortada. Dije que Dalia tenía razón, que nuestra casa ya estaba muy vieja. La frase de mi hijo fue como una puñalada, afilada y fría, clavada en mi corazón. No porque se burlara de la casa, sino porque se había puesto de su lado, había negado su pasado, había negado el esfuerzo de sus padres solo para complacer a quienes me despreciaban. Me quedé allí, en la sala familiar, sintiéndome tan perdida como si estuviera en medio del desierto. El dolor no era ruidoso. No gritaba. Se carcomía en silencio, extendiéndose por todo mi cuerpo, agotándome. Miré a mi hijo más querido. Y lo sentí tan extraño, me di cuenta de que el peligro se acercaba. Muy cerca. No solo se trataba de perder la casa, sino que estaba perdiendo a mi hijo, a manos de manipuladores despiadados. La impotencia se desbordó, ahogándome en la garganta. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. Este dolor era demasiado grande para ser liberado con lágrimas. Afuera, la lluvia comenzó a caer más fuerte, golpeando el techo de zinc con tristes ruidos. Sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo. Las pequeñas grietas en el yeso parecían un mapa de una tierra desolada. Recordé a Jaime. Jaime era el mejor amigo de mi difunto esposo Marcos. Un hombre talentoso, dueño de un gran taller de cerámica en las afueras. Solía reírse a carcajadas. Su risa resonaba por todo el barrio, pero luego se casó con una mujer astuta, que siempre hablaba de inversiones y de mejorar la vida. Jaime amaba a su esposa, confiaba ciegamente en ella, firmó todos los papeles que ella le dio, vendió el taller de cerámica de sus antepasados para invertir en los proyectos ilusorios de la familia de su esposa. ¿Cuál fue el resultado? 3 años después, Jaime lo perdió todo, sus bienes se evaporaron, su esposa se fue con el dinero restante. Jaime se convirtió en un alcohólico, deambulando por bares baratos, con la mirada perdida por el arrepentimiento y la desesperación. Murió solo, sin hogar, sin familia. Me estremecí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Leandro estaba yendo por el mismo camino. La debilidad de mi hijo ante Sabrina y Dalia no era amor, era sumisión. Y yo, si me quedaba callada, si seguía interpretando el papel de madre buena y sufrida para mantener la paz, sería cómplice de empujar a mi hijo al abismo. Esta casa, el legado del sudor y las lágrimas de Marcos, se convertiría en capital, para que esos codiciosos lo gastaran. Me levanté de un salto. Me senté en la oscuridad. Miré la foto de boda en blanco y negro de Marcos, y yo en la mesita de noche. «Tranquilo, mi amor», susurré, mi voz ronca pero firme. «Nuestro hijo no se convertirá en un segundo Jaime». A la mañana siguiente, fui a la oficina del abogado Morales. El señor Morales era un viejo amigo de Marcos. Su oficina estaba en un edificio antiguo en la colonia Juárez, con paredes de piedra gruesas y frescas. El olor a papel viejo y tinta me tranquilizó. «Lunaria, hace mucho que no la veo». El señor Morales se quitó las gafas, mirándome con preocupación. «Se ve muy cansada». Me senté en la silla frente a él. «Señor Morales», comencé, tratando de mantener la voz tranquila. «Necesito que me ayude a proteger la casa.
El señor Morales levantó la vista, mirándome atentamente. ¿Proteger? ¿A qué se refiere, Lunaria? Tiene que estar a mi nombre. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Solo a mi nombre, dije rápidamente, temiendo que si me detenía perdería todo el valor. Quiero asegurarme de que nadie pueda venderla, hipotecarla o transferirla sin mi firma. Quiero el documento legal más estricto posible. Tengo una intuición, una mala intuición sobre el matrimonio de mi hijo. El señor Morales se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Él conocía bien a mi familia, conocía bien a Leandro. Señora Reyes, ¿está segura? Su voz se volvió grave, llena de preocupación. Esto podría causar una gran tensión si su hijo lo descubre. Sentirá que usted no confía en él. Lo miré directamente a los ojos, mi mirada no vaciló. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, señor Morales. Si mi protección de la propiedad de mi esposo causa tensión, entonces ese matrimonio ya estaba equivocado desde el principio. Él permaneció en silencio por un momento, luego asintió. Un asentimiento de comprensión y de alianza. De acuerdo. Lunaria. Haremos lo que usted diga. Redactaré un documento que establezca su propiedad absoluta y el usufructo vitalicio. Nadie podrá echarla de su propia casa. Al salir de la oficina del abogado, vi el cielo azul de México, pero mi corazón estaba apesadumbrado por los cálculos. Necesitaba dinero. Un buen abogado cuesta dinero. Los honorarios del notario cuestan dinero. Y lo que es más importante, necesitaba un fondo de emergencia. Si el mundo se derrumbaba mañana, si a Leandro realmente le quitaban todo, necesitaba dinero para mantenerlo, para levantar a esta familia. La gente como Sabrina Herrera usaba el dinero para oprimir a la gente. Yo usaría el dinero como escudo. Así comenzó mi serie secreta de sacrificios. Empecé a dar clases particulares de inglés. No una clase, sino 3. Daba clases a los niños de la colonia Condesa. Niños ricos y traviesos. Trabajaba hasta tarde. Me dolía la espalda. Mis pies estaban hinchados de esperar el autobús durante horas. Cada noche, al volver a casa, tenía que intentar caminar en silencio para que Leandro no escuchara mis pasos cansados. Guardaba los pesos ganados en una vieja caja de metal, enterrada en el fondo de mi armario, debajo de las capas de mantas de invierno, pero ese dinero aún no era suficiente. Los gastos legales eran más altos de lo que pensaba. Abrí mi joyero. Dentro había un par de pendientes de oro con perlas y un delicado collar. Eran la dote que mi madre me dejó. Los usé el día de mi boda con Marcos. Había pensado guardarlos para mi futura nieta. Tomé los pendientes, acariciando la fría perla. Mi corazón se encogió. Mamá. Lo siento. Susurré. Las lágrimas amenazaban con salir, pero me las tragué. El pasado debía ser sacrificado para proteger el futuro. Los llevé a la casa de empeño en la esquina. El dueño de la tienda usó una lupa, entrecerrando los ojos para evaluar, y ofreció un precio ridículo. No regaté. Asentí. Con el fajo de dinero en la mano, sentí como si estuviera sosteniendo un pedazo de mi alma desgarrado. Cada peso tiene un propósito, me dije al salir de la casa de empeño. El viento y el polvo me golpeaban la cara con dolor. No gastar en mí misma, no comprar ropa nueva, no café, solo acumular, acumular para luchar. Leandro no sabía nada. Todavía estaba inmerso en su felicidad ilusoria con Dalia. Todavía pensaba que su madre era solo una anciana senil, dando vueltas en la cocina. Cada vez que traía a Dalia, al verme con mi ropa vieja, fruncía el ceño. Mamá, ¿por qué no te compras ropa nueva?
Dalia dice que te ves muy desaliñada. Solo sonreí a la fuerza. Una sonrisa forzada que ocultaba la amargura. Estoy acostumbrada, hijo. Él no sabía que esa desaliñada era el precio que pagaba para protegerlo. Mi silencio ahora no era debilidad. Era un arma. Estaba cavando una trinchera en el corazón del enemigo, justo bajo sus narices, sin que ellos lo supieran. Ellos pensaban que yo era ciega. Pensaban que yo era una campesina fácil de manipular. Está bien. Bruno, ¿qué piense en eso? Cada vez que Sabrina me miraba de reojo, cada vez que Dalia insinuaba vagamente que los ancianos deberían saber su lugar, yo lo recordaba, grababa en mi memoria cada palabra, cada gesto de desprecio. Mi autoestima había sido desgarrada, tirada al suelo y pisoteada. Pero olvidaron algo. Cuando una persona no tiene nada que perder, se vuelve la más peligrosa. De las cenizas de mi autoestima herida, otra Lunaria Reyes estaba resurgiendo, alerta, astuta y despiadada si era necesario. Me miré al espejo. La mujer que vi tenía ojeras por la falta de sueño, arrugas profundas en la frente, pero sus ojos ardían. Un fuego frío que quemaba todo miedo. Esperen y verán, le dije a mi reflejo. Esta obra acaba de empezar. Cerré el cajón. Cerré con llave la caja de metal con el dinero. Desde la sala, escuché la voz de Leandro, riendo por teléfono con Dalia. Una risa despreocupada. No sabía que la tormenta se estaba formando justo encima de él, y yo, su madre, era la única que estaba tejiendo la red para atraparlo cuando cayera. Pero antes de atraparlo, tenía que dejarlo caer, tenía que dejarlo sufrir. Apagué la luz. La oscuridad volvió a cubrirlo todo. Pero esta vez, ya no le tenía miedo a la oscuridad, me había convertido en parte de ella, escondida y esperando el momento. Las visitas de reconocimiento de Dalia y su madre, Sabrina, a mi casa, se hicieron cada vez más frecuentes, pero no venían por afecto. Venían como tasadores de bienes raíces, o, más cruelmente, como buitres revoloteando, esperando que su presa cayera. Cada vez que sonaba el timbre, mi estómago se encogía, una sensación de náuseas subía por mi garganta. Entraban a mi casa con la actitud de futuros propietarios. Sabrina nunca se quedaba quieta. Caminaba por la sala, sus tacones golpeando el suelo de madera con un sonido seco, como martillazos en un ataúd. «Oh, Dios mío, Lunaria», exclamó, acariciando la fría pared de piedra, el orgullo de Marcos en el pasado. Frunció la nariz. Sacó un pañuelo para limpiarse los dedos como si hubiera tocado algo sucio. «Esta casa tiene historia, supongo. Pero este olor a humedad es terrible. Necesita una renovación completa, ¿verdad, Leandro?» Me quedé en la puerta de la cocina, las manos apretando el paño de cocina. Ella estaba criticando la casa, pero sentía como si me estuviera desollando viva. Dalia no se quedaba atrás. Pasó sus dedos con las uñas rojas sobre la mesa de roble, finamente tallada. Esa era la mesa que Marcos había tardado 3 meses en terminar para mí, como regalo de nuestro 10º aniversario de bodas. «Así es, querido Leandro». La voz de Dalia era dulce, pero sus ojos eran fríos. «Estos muebles son demasiado pesados, están anticuados, no van con el estilo minimalista que me gusta. Necesitamos espacio para respirar, ¿entiendes?» Luego se volvió hacia mí sonriendo, la sonrisa de una persona superior que concede un favor a alguien inferior. La señora Lunaria también se siente apretada, ¿verdad? Vender esta casa y comprar un apartamento nuevo en Santa Fe o Polanco sería mucho mejor, más luminoso, más moderno, acorde con nuestro nuevo estatus.
Miré a Leandro. Mi hijo. Esperé que dijera algo para defenderme. Esta es la casa de papá. O mamá ama esta casa. O simplemente necesitamos respetar la opinión de mamá. Pero no. Leandro solo sonrió. Una sonrisa forzada. Cobarde. Me miró, con los ojos incómodos, y luego los desvió de inmediato. Mamá lo entiende, ¿verdad, mamá?, dijo, con voz ligera. Dalia y yo queremos un nuevo comienzo. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto de la señora Sabrina. Me sentí traicionada por mi propia sangre. El dolor ya no era ira. Se convirtió en una losa pesada que me oprimía el pecho, dejándome sin aliento. Asentí, sin palabras, y me di la vuelta para ir a la cocina y ocultar mis ojos enrojecidos. Pero mi silencio paciente tenía un límite. Y ese límite se rompió un sábado por la tarde, 2 meses antes de la boda. Volvieron. El mismo guión. Examinar, evaluar y criticar. Esta vez estaba preparada. Miguel, mi sobrino que estudiaba informática en la UNAM, me había ayudado a instalar una aplicación de grabación en mi teléfono para grabar las misas de la iglesia. Hoy, por la gracia de Dios, la recordé. Una corazonada me dijo que, detrás de esas sonrisas falsas, había una conspiración mucho más oscura que simplemente criticar los muebles. Preparé una gran jarra de limonada. Antes de sacar la bandeja con los vasos, encendí sigilosamente la aplicación de grabación en mi teléfono. Lo puse boca abajo en la mesa del comedor de la sala, justo al lado del gran jarrón de margaritas blancas, escondido detrás de las hojas verdes. «Tomen algo, por favor», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «Gracias, tía. Déjelo ahí». Dalia hizo un gesto con la mano, sus ojos todavía fijos en la pantalla de su iPad, que mostraba diseños de interiores. Me retiré a la cocina, con la excusa de buscar más hielo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera salirse. Me quedé detrás de la puerta de la cocina entreabierta, conteniendo la respiración. El ambiente de la sala cambió de repente cuando pensaron que me había ido. Las voces dulces y falsas desaparecieron. En su lugar, hubo una fría y cruda planificación. Regresé a la sala cuando se fueron. La casa recuperó su tranquilidad habitual, pero el aire estaba denso de muerte. Tomé mi teléfono. Mis manos temblaban al presionar el botón de detener y reproducir. El sonido salió fuerte y claro de los altavoces. Cada palabra, cada letra, como agujas venenosas clavadas en mis tímpanos. La voz de Dalia sonó, astuta y despectiva. «Mamá, ya hablé con Leandro. Él no es el problema. Él quiere complacerme, tiene mucho miedo de perderme. Esa casa de la vieja lunaria, en la colonia Roma Norte, tiene una ubicación privilegiada. Vendida, al menos valdría más de 12,000,000 de pesos». Su risa resonó, haciéndome estremecer. Con ese dinero, más sus ahorros, podríamos comprar el penthouse que me gusta en Santa Fe, mamá. Solo cuesta alrededor de 20,000,000 de pesos. Sería perfecto. Y luego, la voz de Sabrina, la voz que una vez pensé que era solo arrogancia, ahora revelaba su naturaleza despiadada. «Excelente. Eres la hija de tu madre. Así es como debe pensar una persona. Pero, ¿qué pasa con la señora Lunaria? Ella no querrá firmar». Dalia se rió débilmente. «Oh, no te preocupes. Mamá, Leandro la convencerá. Dice que su madre lo quiere más que a nadie, que se sacrificará por él». Sabrina bajó la voz, con una frialdad cruel que me heló la sangre. «Si ella se pone terca, simplemente busquen la manera de enviarla a un asilo de ancianos. Digan que allí
la cuidarán mejor. O, en el peor de los casos, alquílenle un pequeño apartamento en Ecatepec o Iztapalapa, lejos de nosotros, para que no nos moleste, para que no nos avergüence con los amigos. Leandro aceptará. Es muy débil. Solo necesita que la chica le hable un poco y lo hará. Apagué el teléfono. Me quedé inmóvil en la cocina. El vaso de limonada que tenía en la mano se cayó al suelo. El sonido de los cristales rotos fue ensordecedor, pero no me sobresalté. Los fragmentos se esparcieron por el suelo. La limonada se derramó, mezclándose con los cubitos de hielo que se derretían. Como mi corazón en ese momento, destrozado. ¿Ecatepec? ¿Un asilo de ancianos? Querían echarme de la casa de mi esposo, empujarme a los barrios marginales llenos de crimen, para que pudieran vivir en el lujo con el dinero de la venta de cada parte de nuestras vidas. Y mi hijo, Leandro, es muy débil. Él aceptará. Consideraban a mi hijo como un títere. Y a mí, me consideraban basura que necesitaba ser limpiada. Caí al suelo, ignorando los cristales que me cortaban las rodillas. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo. En su lugar, un escalofrío me recorrió la espalda. Luego estalló en una furia que me consumió el alma. Miré mis manos callosas por el trabajo de criar a mi hijo, manos que habían cuidado a Leandro en cada comida y cada sueño. Ahora, esas manos se apretaban en puños, las uñas clavadas en la carne. La desesperación desapareció. La resignación se desvaneció. En ese momento, la amable y paciente Lunaria Reyes murió. Me levanté. Una mancha roja se filtraba de mi rodilla, empapando el dobladillo de mis pantalones, pero no sentía dolor. Me sentía lúcida. Más lúcida que nunca. Levanté el teléfono, limpiando las salpicaduras de agua de la pantalla. Esto ya no era un teléfono. Era mi arma. Era la prueba de su traición y su vil conspiración. ¿Quieren jugar a este juego? Susurré al vacío, mi voz ronca pero llena de poder. Está bien, les mostraré lo que puede hacer una anciana de pueblo. Fui a mi habitación, abrí el cajón secreto, saqué la memoria USB que acababa de comprar. Copié la grabación en ella. Hice una copia en mi computadora. Envié una copia a un correo electrónico secreto. Miré la foto de Marcos en el altar. Su mirada parecía mirarme, seria pero alentadora. ¿Lo ves, Marcos?, le dije. Quieren vender nuestra casa. Quieren echarme a la calle. Pero no lo permitiré. Lucharé. Por esta casa. Y para salvar a nuestro estúpido hijo. Esa noche, no dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces brillantes de la Ciudad de México. Hice un plan. Paso a paso. No había vuelta atrás. Había sido empujada al límite, al borde del abismo, y cuando se acorrala, el animal más manso mostrará sus garras. El día del juicio se acercaba, y yo sería quien sostendría la balanza de la justicia. Una semana antes de la boda, el ambiente en mi casa era denso, pesado como el cielo antes de una tormenta. Esa tarde, Leandro se pasó. Iba apurado, con la camisa empapada en sudor. Apenas tuvo tiempo de entrar a su habitación a buscar los trajes de boda que yo había lavado y planchado cuidadosamente. «Mamá, tengo prisa. Dalia me está esperando en la tienda», dijo, sin dignarse a mirarme. Luego desapareció por la puerta como un torbellino. Volví a la cocina, pero al dar un paso, mis ojos se detuvieron en un objeto extraño sobre el sofá, el maletín de cuero negro. El maletín que Leandro usaba a diario. Se lo había olvidado. Lo levanté, pesado. Intenté llamarlo, pero el coche ya se había alejado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hasta entonces,
Nunca había hurgado en las cosas de mi hijo, pero después de la grabación tan cruel del día anterior, la confianza en mí había muerto. Solo quedaba la precaución. Mis manos temblaron ligeramente al abrir la cerradura. Clic. Dentro había papeles, un portátil y una carpeta de plástico con documentos. La hoja de arriba me golpeó como una bofetada. Carta de intención de compraventa de inmueble. Se me encogió el pecho. Dirección: calle Orizaba, Colonia Roma Norte. Esta casa. Mi casa. La casa de mi marido y mía. Precio: 11 millones pesos. Solté una risa seca. ¿Qué te inata? ¿Qué te inata? El valor real debería ser al menos 15 millones. Querían venderla por una miseria, solo para tener el dinero para el depósito de ese lujoso ático. Pero la estocada mortal estaba al final de la página. Leandro Reyes. Mi corazón se precipitó al abismo. Mi hijo había firmado. Llevaba un frac negro, radiante y guapo como un príncipe de cuento de hadas. A su lado estaba Dalia, deslumbrante con su vestido de novia de diseño exclusivo, la falda ancha ocupando todo el pasillo. Reían y hablaban. De la mano, recibiendo felicitaciones vacías. Miré a mi hijo. Mi corazón se encogió. Lloré. No eran lágrimas de felicidad de una madre que ve a su hijo bien casado. Eran lágrimas de despedida. Estaba viendo a mi pequeño hijo entrar en una trampa de terciopelo, un futuro cuya crueldad había vislumbrado. Él sonreía, pero yo veía los hilos invisibles que ataban sus manos y pies, convirtiéndolo en un títere en manos de su suegra. Era hora de la cena. Me sentaron en una mesa escondida, en la última esquina del salón de banquetes, cerca de la puerta del personal de servicio. A mi alrededor había algunos parientes lejanos de la novia a quienes tampoco les importaba. Nadie me hablaba. Me senté allí, sola entre cientos de personas, jugueteando con un vaso de agua. Me sentía como un fantasma. Una intrusa. Una espina en su ojo que debía ser arrancada. Pero no habían encontrado una excusa. Los camareros pasaban, chocaban con mi silla, murmuraban disculpas y se apresuraban a llevar vino caro a las mesas centrales, donde la señora Sabrina reía y hablaba animadamente. La fiesta transcurrió en un ambiente ruidoso y de falso glamour. Luego, las luces del escenario se apagaron, dejando solo un haz de luz directamente sobre el centro. El maestro de ceremonias, con voz potente y profesional, invitó a un representante de la familia a hablar. La señora Sabrina Herrera se levantó. Su vestido de noche rojo vino, ceñido al cuerpo, brillaba con lentejuelas. Subió al escenario. Tomó el micrófono con la actitud de una reina concediendo un favor a sus súbditos. Estimados invitados, comenzó. Su voz dulce pero llena de poder. Gracias a todos por venir a celebrar con nuestra familia Herrera. Hoy es el día en que damos la bienvenida a Leandro como un nuevo hijo. Aplausos atronadores. Ella sonrió, su mirada recorriendo la multitud, disfrutando de la admiración. De repente, su mirada se detuvo. Atravesó decenas de mesas, la oscuridad tenue, encontrando exactamente el lugar donde yo estaba acurrucada. Una mirada fría, llena de desprecio y cálculo. Sin embargo, continuó. Su voz de repente se elevó, volviéndose aguda. Debo compartirles un poco de mi sentimiento personal. Todo el salón quedó en silencio. Ella levantó su brazo desnudo, lleno de joyas de oro, su dedo índice pintado de rojo señalando directamente hacia mí, como una flecha envenenada. Allá está la señora Lunaria Reyes, la madre biológica del novio. Todas las cabezas se volvieron para mirarme al unísono. Cientos de ojos se fijaron en el rincón oscuro donde estaba sentada. Las luces de los camarógrafos barrieron y me iluminaron directamente la cara, cegándome, dejándome expuesta y vulnerable. La señora Sabrina hizo una mueca,
su voz resonando por todo el salón a través del potente sistema de altavoces. Sinceramente, tengo que decir esto por la felicidad de mi hija. Una persona como usted no debería estar aquí. Usted no encaja en un evento de esta categoría, ni en nuestra distinguida familia. Su presencia, con ese aspecto de pueblo, es solo una carga vergonzosa para Leandro. El aire se congeló. Algunas risitas se escucharon desde la mesa de los amigos de Dalia, pero la mayoría de los invitados estaban atónitos. Se miraron con confusión, luego bajaron la cabeza hacia sus platos de comida, sin atreverse a mirarme, ni a oponerse a la poderosa anfitriona. No miré a la señora Sabrina, no miré a la multitud, miré al escenario, miré a Leandro. Mi hijo estaba allí, justo al lado de Dalia. Su cara estaba roja, sus manos apretadas a los costados. Lo escuchó todo. Escuchó a su suegra humillar a su madre biológica frente a toda la ciudad. Esperé. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. Esperé a que le arrebatara el micrófono. Esperé a que gritara: «No hables así de mi madre». Esperé a que bajara del escenario y me tomara de la mano para sacarme de ese lugar demoníaco. Pero no. Leandro inclinó la cabeza. Miró fijamente la punta de sus zapatos brillantes. Se quedó inmóvil como una estatua de madera sin vida. Se quedó en silencio. Su silencio fue una gran explosión en mi cabeza. Fue más fuerte que la música, más fuerte que los insultos de la señora Sabrina. Él había elegido. Llevaba un frac negro, radiante y guapo como un príncipe de cuento de hadas. A su lado estaba Dalia, deslumbrante con su vestido de novia de diseño exclusivo, la falda ancha ocupando todo el pasillo. Reían y hablaban. De la mano, recibiendo felicitaciones vacías. Miré a mi hijo. Mi corazón se encogió. Lloré. No eran lágrimas de felicidad de una madre que ve a su hijo bien casado. Eran lágrimas de despedida. Estaba viendo a mi pequeño hijo entrar en una trampa de terciopelo, un futuro cuya crueldad había vislumbrado. Él sonreía, pero yo veía los hilos invisibles que ataban sus manos y pies, convirtiéndolo en un títere en manos de su suegra. Era hora de la cena. Me sentaron en una mesa escondida, en la última esquina del salón de banquetes, cerca de la puerta del personal de servicio. A mi alrededor había algunos parientes lejanos de la novia a quienes tampoco les importaba. Nadie me hablaba. Me senté allí, sola entre cientos de personas, jugueteando con un vaso de agua. Me sentía como un fantasma. Una intrusa. Una espina en su ojo que debía ser arrancada. Pero no habían encontrado una excusa. Los camareros pasaban, chocaban con mi silla, murmuraban disculpas y se apresuraban a llevar vino caro a las mesas centrales, donde la señora Sabrina reía y hablaba animadamente. La fiesta transcurrió en un ambiente ruidoso y de falso glamour. Luego, las luces del escenario se apagaron, dejando solo un haz de luz directamente sobre el centro. El maestro de ceremonias, con voz potente y profesional, invitó a un representante de la familia a hablar. La señora Sabrina Herrera se levantó. Su vestido de noche rojo vino, ceñido al cuerpo, brillaba con lentejuelas. Subió al escenario. Tomó el micrófono con la actitud de una reina concediendo un favor a sus súbditos. «Estimados invitados», comenzó. Su voz dulce pero llena de poder. «Gracias a todos por venir a celebrar con nuestra familia Herrera. Hoy es el día en que damos la bienvenida a Leandro como un nuevo hijo». Aplausos atronadores. Ella sonrió, su mirada recorriendo la multitud, disfrutando de la admiración. De repente, su mirada se detuvo. Atravesó decenas de mesas, la oscuridad tenue, encontrando exactamente el lugar donde yo estaba acurrucada. Una mirada fría, llena de desprecio y cálculo. Sin embargo, continuó. Su voz de repente se elevó, volviéndose aguda. Debo compartirles un poco de mi sentimiento personal. Todo el salón quedó en silencio.
Ella levantó su brazo desnudo, lleno de joyas de oro, su dedo índice pintado de rojo señalando directamente hacia mí, como una flecha envenenada. Allá está la señora Lunaria Reyes, la madre biológica del novio. Todas las cabezas se volvieron para mirarme al unísono. Cientos de ojos se fijaron en el rincón oscuro donde estaba sentada. Las luces de los camarógrafos barrieron y me iluminaron directamente la cara, cegándome, dejándome expuesta y vulnerable. La señora Sabrina hizo una mueca, su voz resonando por todo el salón a través del potente sistema de altavoces. Sinceramente, tengo que decir esto por la felicidad de mi hija. Una persona como usted no debería estar aquí. Usted no encaja en un evento de esta categoría, ni en nuestra distinguida familia. Su presencia, con ese aspecto de pueblo, es solo una carga vergonzosa para Leandro. El aire se congeló. Algunas risitas se escucharon desde la mesa de los amigos de Dalia, pero la mayoría de los invitados estaban atónitos. Se miraron con confusión, luego bajaron la cabeza hacia sus platos de comida, sin atreverse a mirarme, ni a oponerse a la poderosa anfitriona. No miré a la señora Sabrina, no miré a la multitud, miré al escenario, miré a Leandro. Mi hijo estaba allí, justo al lado de Dalia. Su cara estaba roja, sus manos apretadas a los costados. Lo escuchó todo. Escuchó a su suegra humillar a su madre biológica frente a toda la ciudad. Esperé. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. Esperé a que le arrebatara el micrófono. Esperé a que gritara, «No hables así de mi madre». Esperé a que bajara del escenario y me tomara de la mano para sacarme de ese lugar demoníaco. Pero no. Leandro inclinó la cabeza. Miró fijamente la punta de sus zapatos brillantes. Se quedó inmóvil como una estatua de madera sin vida. Se quedó en silencio. Su silencio fue una gran explosión en mi cabeza. Fue más fuerte que la música, más fuerte que los insultos de la señora Sabrina. Él había elegido. En ese momento, había elegido ponerse del lado de los que tenían dinero, de los que humillaban a su madre. Aceptó vender su autoestima, vender a su progenitora, a cambio de una paz falsa. En esa jaula dorada, Dalia a su lado, sonrió a medias con aire triunfante. Sus ojos me miraron, fríos y crueles. ¿Lo ve? Usted ha perdido. Usted no es nada. Una lágrima caliente rodó por mi mejilla, pero fue la última lágrima. Cuando esa lágrima cayó sobre mi vestido, algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón el que se rompió, fue la fachada de resignación y debilidad que me había envuelto durante tantos años, la que se hizo añicos. El dolor extremo se convirtió de repente en cenizas, dando paso a un fuego de ira que estalló violentamente. El fuego del despertar. Ya no era la pobre Lunaria. Ya no era la viuda débil que necesitaba compasión. ¿Creían que yo era un objeto viejo, que podían tirar a la basura? ¿Creían que agacharía la cabeza, lloraría y huiría de aquí? Error. Me levanté lentamente. La silla fue empujada hacia atrás, sus patas rozando el suelo, creando un chirrido ensordecedor. Ese sonido rompió el silencio incómodo de la sala. Levanté la cabeza. Alisé mi vestido. Tomé mi bolso que contenía mi arma. No me dirigí a la salida. Caminé directamente hacia el escenario. Cada uno de mis pasos resonaba en la gruesa alfombra, firmes y decididos. Mi corazón latía con fuerza. Pero no por miedo, sino por la adrenalina de una guerrera antes de la batalla. La vida hirvió en mí, corriendo por cada una de mis venas. Vi a Leandro levantar la vista, sus ojos abiertos de terror al ver que su madre no huía, sino que se acercaba. Vi la sonrisa en los labios de Dalia desvanecerse. Vi a la señora Sabrina retroceder ligeramente. Un destello de confusión,
cruzando su rostro empolvado. Ya no soy una víctima. Esa frase resonó en mi cabeza como una declaración de guerra. Crucé las lujosas mesas, todas las miradas se posaron en mí, sorprendidas, curiosas, asustadas. Vieron el cambio en mí. Vieron a una mujer caminando sobre las cenizas de su autoestima para reclamar justicia. Subí los escalones que conducían al escenario. Las luces del escenario me iluminaron directamente la cara, ardiendo, pero no parpadeé. Me paré frente a ellos. La distinguida familia y mi hijo traicionero. Esto ya no era una boda, era un tribunal, y yo era la testigo, el juez y el verdugo. El telón había caído. Mis manos temblaron al tocar el frío metal del micrófono, pero extrañamente, cuando hablé, mi voz sonó firme, tan dura como una roca en medio de un torrente. Claramente, un saludo interesante, señora Sabrina. Mi frase rompió el silencio de la sala. Cientos de ojos se fijaron en mí. Nadie se atrevía a respirar hondo. Me miraban como a una loca, o a una bomba de relojería, a punto de explotar. La señora Sabrina se quedó paralizada a un lado, su sonrisa burlona congelada en sus labios. Ya no la miré. Me dirigí directamente a la mesa de control de sonido y a la gran pantalla LED, donde un joven técnico estaba aturdido. «Apártate», ordené. Él retrocedió por reflejo. En la gigantesca pantalla detrás de mí, seguían proyectándose fotos de bodas románticas. Leandro y Dalia besándose al atardecer, de la mano paseando por la playa. Imágenes falsas pintadas con dinero. «Ahora», dije al micrófono, mi mirada recorriendo a la multitud que contenía la respiración. «Permítanme ofrecer un regalo especial a mi hijo y a mi nuera, un regalo de bodas que nunca olvidarán». Saqué el pequeño USB de mi bolso. Se perdió en la palma de mi mano sudorosa, pero sabía que su peso podía aplastar toda esta lujosa boda. Enchufé el USB en el puerto. La pantalla LED parpadeó una vez. La imagen de la pareja feliz desapareció. En su lugar, apareció la fría interfaz de archivos. Leandro estaba en el escenario, a pocos pasos de mí. Me miró, con los ojos abiertos de miedo y súplica. Sus labios se movieron. «Mamá». «No. Demasiado tarde, hijo». Pulsé el botón de reproducir. Un leve zumbido sonó por un momento, y luego la voz aguda y familiar de Dalia fue amplificada por el potente sistema de altavoces, resonando en cada rincón del salón, tan clara como si estuviera allí gritándole a todos. «Mamá, ya hablé con Leandro. Él no es el problema. Él quiere complacerme. Esa casa de la vieja lunaria en la colonia Roma Norte, vendida, al menos valdría más de 12. 0, 0, 0, 0, 0 de pesos». «¿Toda la sala?», exclamó sorprendida. Los susurros se alzaron como un nido de avispas. Dalia, en el escenario, estaba pálida. Sus manos soltaron el ramo de novia al suelo. La grabación continuó. Cruel y cruda. «Con ese dinero, podríamos comprar el penthouse que me gusta en Santa Fe. Mamá, solo cuesta alrededor de 20. 0, 0, 0, 0, 0 de pesos». Y luego, la voz de la señora Sabrina sonó, fría, rompiendo la fachada de distinción que acababa de construir. «Excelente. Eres la hija de tu madre. ¿Y qué pasa con la señora lunaria? Ah, simplemente busquen la manera de enviarla a un asilo de ancianos, o que viva temporalmente en un apartamento más pequeño, en Ecatepec, por ejemplo, lejos de nosotros para que no nos moleste. Leandro aceptará. Es muy débil. Solo necesita que la chica le hable un poco. Y lo hará». El murmullo se convirtió en un silencio sepulcral. Las miradas que antes me habían despreciado ahora
se dirigían a la madre y la hija Herrera, con disgusto y consternación. Las máscaras de hipocresía habían caído, hechas añicos en el suelo brillante. La señora Sabrina se lanzó hacia mí, su rostro distorsionado por la ira. «¡Apágalo ahora! ¡Loca! ¡Apágalo!». 2 guardias de seguridad del hotel se apresuraron a detenerla. Ellos también habían escuchado la grabación. La miraron con asco. Yo aún no había terminado. El golpe fatal todavía estaba por venir. Cambié al archivo de imágenes. La foto de la carta de intención de compraventa de inmueble apareció enorme en la pantalla LED de 500 pulgadas. La firma de Leandro en la sección de vendedor se amplió al máximo, de color verde brillante, irritante, y justo debajo, la nota manuscrita en rojo del abogado Morales. Sin valor si no lleva la firma del propietario legal, Lunaria Reyes. Los invitados comenzaron a abuchear. «Dios mío. Inaudito. Fraude». Los amigos de Marcos que estaban allí se levantaron. Con el rostro enrojecido de ira, miré a Leandro. Estaba allí, solo en el gran escenario. Su frac ahora parecía un disfraz de payaso en un espantapájaros. Miraba fijamente su firma en la pantalla. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Sus piernas temblaban, se doblaron. No se atrevía a mirarme a los ojos. No se atrevía a mirar a nadie. Dalia gritó. Un grito agudo y desesperado. «¡Haz algo! ¡Échala!». Pero nadie se movió. Ella misma se encogía ante las miradas inquisitivas de la multitud. Apagué la pantalla. El salón se sumió en una penumbra. Solo la luz del escenario me iluminaba directamente a mí. Me di la vuelta, enfrentando a las 3 personas que estaban derrotadas en el escenario. Espero que lo hayan escuchado bien. Mi voz se hizo más grave, pero más poderosa que nunca. No le hablé a la multitud, le hablé a mi hijo. Leandro, lo llamé. Se estremeció. Esta casa es todo lo que Marcos, tu padre, dejó. Contiene el sudor, las lágrimas y el amor de tus padres. No es una mercancía que puedas cambiar por vanidad. Me acerqué a él, mirando directamente su cabeza agachada. Si crees que puedes vender los recuerdos de tu padre, vender el hogar de tu madre, para complacer a extraños, entonces te equivocas. Te han manipulado. Has olvidado quién eres, hijo mío. Me volví hacia la señora Sabrina. Ella estaba jadeando. Su cabello suelto, sus ojos inyectados en sangre, con una mirada asesina. «Y... usted, señora Sabrina», dije, mi voz fría, tan afilada como una navaja. «Quizás tenga razón, una persona como yo no debería estar aquí». Recorrí con la mirada el lujoso salón, las caras de las personas, los caros vasos de vino, los cestos de orquídeas blancas que ahora parecían tan baratos y falsos. No pertenezco a esta boda de engañadores, codiciosos e irrespetuosos. Mi dignidad no me permite estar con ustedes. Dicho esto, tiré el micrófono al suelo. ¡Bum! El sonido seco resonó, poniendo fin a todo. Me di la vuelta y bajé directamente del escenario. No huí. Caminé con la postura de una vencedora. Mi cabeza en alto. Mi espalda recta. Desde un rincón de la mesa de banquetes, mi hermano Raúl, un hombre de toda la vida, se levantó de golpe. Aplaudió. Un solo aplauso, pero resonante. Luego salió, caminando a mi lado, como un guardaespaldas. Detrás de mí, resonaron los sonidos de copas rompiéndose. Los gritos de Dalia. Los vanos insultos de la señora Sabrina, y también los sollozos ahogados de Leandro. No miré atrás. Caminé por la gran puerta del Hotel Marquís Reforma, saliendo a la ventosa avenida Paseo de la Reforma.
El aire exterior era fresco y limpio, muy diferente del sofocante olor a perfume de adentro. Mis lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Había ganado, había salvado la casa. Pero también sabía que el corazón de madre dentro de mí se estaba desmoronando bajo una herida invisible. Había tenido que romper la ilusión de mi hijo con mis propias manos para salvarlo. Una lección dolorosa hasta los huesos, pero la única medicina amarga que podía curar su ceguera. Esta noche, las historias de venganza de mi familia habían pasado de página. Una página escrita con dolor y lágrimas, pero al menos era la verdad. La tormenta pasó dejando montones de escombros que los involucrados tendrían que limpiar toda su vida. La boda del siglo se convirtió en el hazmerreír del siglo. Esa misma noche, los vídeos grabados a escondidas de mí, exponiendo la verdadera cara de la familia Herrera, se hicieron virales en las redes sociales mexicanas a una velocidad vertiginosa. La gente compartía, comentaba, se burlaba. El hashtag La boda del engaño encabezó las listas de tendencias. Pero a mí no me importaba el mundo virtual. Me importaba el colapso del mundo real. Dalia se mostró tal cual era más rápido que un parpadeo. Tan pronto como las luces del escenario se apagaron y los últimos invitados se fueron atónitos, ella no corrió a consolar a Leandro, que estaba arrodillado en el suelo. Se quedó allí. Se arrancó el velo y lo tiró al suelo como un montón de trapos. Me contaron que miró a mi hijo, al hombre con el que había jurado amor eterno 10 minutos antes, con la mirada de quien ve un montón de basura estorbando el camino. Inútil, siseó, con voz lo suficientemente alta para que los empleados de limpieza que quedaban la escucharan. Eres el más débil que he conocido. No tienes futuro. ¿Crees que me casaría con alguien que no puede darme una vida de lujo, ni en sueños? Se dio la vuelta y se fue. Sus tacones afilados aplastando los pétalos de orquídeas blancas esparcidos. Desapareció en la oscuridad de la Ciudad de México, limpia y fría, como si nunca hubiera existido en la vida de mi hijo. Se llevó consigo todas las ilusiones de fama, dejándole a él un vacío espeluznante. Leandro lo perdió todo en una sola noche. A la mañana siguiente, le llegó a su correo electrónico la carta de despido de la gran empresa de marketing de Reforma. La razón era muy concisa. La imagen personal afecta gravemente la reputación de la empresa. En esta ciudad, la reputación es dinero, y la reputación de Leandro ahora era negativa. Los medios de comunicación lo persiguieron como a una criatura extraña. Los periodistas de chismes acampaban frente al lujoso apartamento que había alquilado para presumir con Dalia. Se vio obligado a huir. Se mudó a un apartamento alquilado, miserable y húmedo, en un rincón apartado de la colonia Roma, donde poca gente pasaba. Se encerró entre 4 paredes, con las cortinas cerradas día y noche. Ya no había trajes elegantes. Ya no había fiestas en Polanco. Los amigos de la alta sociedad que antes le daban palmaditas en la espalda, ahora bloqueaban su número de teléfono, lo eliminaban de sus redes sociales, lo trataban como una plaga a evitar. Estaba solo, enfrentando el dolor de la traición, la humillación amarga y el arrepentimiento tardío. Esa sensación, lo sé, es más terrible que la muerte. Estaba siendo atormentado, desgarrado cada minuto por el demonio de su propia mente. ¿Y yo? Volví a la casa de piedra de la colonia Roma Norte. La casa seguía allí, sólida y silenciosa. La había protegido. Los papeles seguían a salvo en la caja fuerte. Pero, ¿por qué mi corazón estaba tan frío? Me senté en el viejo sofá, con una taza de café de olla caliente en mis manos, pero no sentía el calor. Miraba al vacío. La casa era demasiado grande y demasiado silenciosa. Recordaba las risas de Leandro cuando era pequeño. Recordaba cómo corría a la cocina pidiendo pastel. Ahora, solo quedaba el silbido del viento por la rendija de la puerta y el latido irregular de mi corazón, por la preocupación. Sabía dónde estaba.
Sabía cuánto sufría. Mi instinto maternal me gritaba que fuera a él, que lo abrazara, que le dijera, todo estará bien, mamá está aquí. Quería prepararle un plato de sopa caliente, quería acariciarle su cabello despeinado, pero me contuve. Apreté mis manos al reposabrazos de la silla, hasta que mis uñas se clavaron en mi carne con dolor. No. Si iba a él en ese momento, le quitaría su última oportunidad de crecer. Necesitaba sufrir. Necesitaba probar la amargura de la soledad que él me había destinado. Necesitaba enfrentar por sí mismo las consecuencias de la avaricia y la ceguera. No cerré la puerta de mi corazón, pero tuve que cerrar la puerta a la debilidad. Mi teléfono sonó sin parar durante los primeros 2 días. Era Leandro. Miraba la pantalla iluminada con el nombre familiar. Mi corazón se encogía, pero no contestaba. Dejé que sonara hasta que se apagó. Necesitaba que entendiera que el perdón no era un regalo gratuito. Hasta la tercera noche. Las 2 de la mañana. El teléfono volvió a sonar. El timbre rasgó la noche silenciosa, resonando estridente en la habitación vacía. Miré el reloj. Las 2 de la mañana, la hora de las almas perdidas y los dolores que no pueden dormir. Cogí el teléfono. Mi mano temblaba ligeramente. Deslicé el dedo para contestar. No dije nada. Solo escuché en silencio la respiración agitada al otro lado de la línea. Mamá. Su voz se quebró. Ronca. Débil como la voz de un niño abandonado en el bosque. No quedaba nada de aquel hombre arrogante que quiso vender la casa. Mi corazón se encogió de dolor. Respiré hondo, tratando de contener el nudo en mi garganta. Tenía que ser fuerte. Por él. Mamá, ¿puedo volver a casa?, preguntó, con voz temblorosa y llena de miedo. Aquí está muy oscuro. Hace mucho frío, mamá. Cerré los ojos. Las lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Quería gritar, vuelve, hijo, pero la razón me detuvo. Leandro, dije, mi voz tranquila y extrañamente serena. Escúchame bien. El otro lado de la línea guardó silencio, solo se oían sus sollozos ahogados. Si la persona que me llama es el hombre que permitió que su madre fuera humillada públicamente ante cientos de personas, si es quien se dejó manipular hasta el punto de olvidar sus raíces, de querer vender el sudor y las lágrimas de su padre, entonces ese hombre aún no está calificado para cruzar el umbral de esta casa. No es lo suficientemente fuerte para proteger lo que ama. Su llanto se hizo más fuerte, sollozante, desesperado. Mamá, acabo de sufrir una ruptura. Lo he perdido todo. Dalia me dejó. La empresa me despidió. No tengo a nadie. Se lamentaba como un niño agraviado. Todavía actuaba como una víctima. Lo sé, respondí, mi voz un poco más dura. Pero no lo has perdido todo. Solo has perdido lo que no te pertenecía. Esas ilusiones construidas sobre la mentira. Me detuve un momento, para que mis palabras calaran en su mente. Leandro, si ahora sientes dolor, valora ese dolor. Si te das cuenta de que te equivocaste al confiar en una persona codiciosa, ese es el momento en que empezarás a encontrarte a ti mismo. Necesitas tiempo para reflexionar, no para huir y esconderte bajo las faldas de mamá. Tengo miedo. Mamá. Su voz se hizo más pequeña, temblorosa como una hoja al viento. Realmente tengo mucho miedo. No sé qué hacer a continuación. La cruda debilidad de mi hijo ablandó mi corazón. Sabía que era el momento de encender una luz, no de apagar su última esperanza. Lo sé, cariño. El miedo es bueno. El miedo demuestra que estás empezando a despertar. Cambié mi tono. Más suave, pero aún firme. Ya no estás solo. Recuerda esto. Tienes una casa. Esa casa sigue a mi nombre y te está esperando, pero solo podrás volver cuando camines con tus propios pies.
No cuando te arrastres como un fracasado. Tienes una salida, Leandro. La salida está en tu propio arrepentimiento. Permanecimos en silencio durante mucho tiempo al teléfono. Escuché su respiración normalizarse gradualmente. Ya no sollozaba. Entiendo. Mamá. Susurró. Lo siento. Duerme, hijo, le dije suavemente. Cuando estés listo para ser un hombre de verdad, yo estaré aquí. Colgó el teléfono. Dejé caer el teléfono. Escondí mi cabeza en la almohada y sollocé. Lloré para desahogar toda la contención de los últimos días. Pero en mi corazón, una pequeña chispa de esperanza se había encendido. En la oscuridad de la desesperación, mi hijo había visto el faro. Sabía que aún me tenía. Y yo sabía que su viaje de regreso a casa apenas comenzaba en ese momento. Esa noche dormiría inquietamente, pero mi corazón ya estaba un poco más cálido. 3 semanas. Ese fue el tiempo que Leandro desapareció de mi vida después de aquella llamada a las 2 de la madrugada. No hubo más llamadas, solo de vez en cuando, algunos mensajes cortos y sin vida. Estoy bien, no te preocupes, mamá, estoy pensando. Esas palabras frías aparecían en la pantalla del teléfono, pero yo leía la lucha interna que había detrás. Sabía que no estaba bien. Nadie está bien después de perderlo todo. Me enteré por algunos viejos conocidos. Leandro había cortado completamente el contacto con el mundo exterior. No salía de casa. El apartamento alquilado en el rincón apartado de la colonia Roma se convirtió en la madriguera de un animal herido. Estaba lamiéndose las heridas, o peor, dejando que las heridas se infectaran. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. La dureza de una madre tiene un límite, y ese límite es la vida de su hijo. Una tarde de jueves, el cielo de la Ciudad de México estaba gris, con nubes oscuras que anunciaban una fuerte lluvia. Preparé una olla de mole poblano. El plato más laborioso, con docenas de chiles y chocolate amargo. Un sabor picante y rico que a Leandro le encantaba desde niño. Envolví bien la olla con comida y tomé un taxi hasta su casa. El viejo edificio de apartamentos, con las paredes descorchadas. El pasillo oscuro. Apestaba a humedad y a comida rancia. Me detuve frente a la puerta del apartamento 302. Mi corazón latía con fuerza. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Silencio. Solo se oía el silbido del viento por la rendija de la ventana rota del pasillo. No me di por vencida. Saqué el manojo de llaves de repuesto que el dueño del apartamento me había dado en secreto la semana anterior. Clic. La puerta se abrió. Una ráfaga de aire frío y hediondo me golpeó la cara. Olía a alcohol barato, a tabaco, a ropa sucia sin lavar durante mucho tiempo, y a desesperación. Encendí la luz. La bombilla amarillenta parpadeó, y luego se encendió por completo, iluminando un campo de batalla. Botellas tiradas por el suelo. Cajas de pizza a medio comer, y mohosas sobre la mesa. Ropa tirada por todas partes como trapos. Las cortinas estaban completamente cerradas, impidiendo cualquier rayo de sol. La habitación era como una tumba donde un hombre estaba enterrado vivo. ¿Leandro? Llamé. Mi voz se perdió por el miedo. No hubo respuesta. Pasé por encima de los escombros y me dirigí al dormitorio. La puerta del balcón estaba abierta de par en par. El viento frío soplaba con fuerza. Estaba sentado allí, justo al borde del balcón. Acobardado. Leandro estaba demacrado. Sus omóplatos sobresalían puntiagudos bajo la fina y sucia camiseta. Su cabello era largo, apelmazado y desaliñado, cubriendo la mitad de su rostro. Tenía barba desaliñada, parecía 10 años mayor que el día de la boda fallida.
Hacía 3 meses. Miraba fijamente el vacío de la ciudad iluminada, inmóvil como una estatua de piedra. «Hijo», susurré, acercándome y sentándome en el frío suelo de baldosas a su lado. «¿Qué haces aquí en la oscuridad?» Lentamente giró la cabeza. Su mirada se encontró con la mía, pero le tomó unos segundos reconocer que la mujer frente a él era su madre. Sus ojos marrones, que antes brillaban, ahora estaban turbios, inyectados en sangre por el cansancio, con profundas ojeras. «Mamá», su voz era ronca, rota como el sonido de hojas secas al ser pisadas. «No sabía que vendrías. No escuché nada». Lo miré a los ojos. Vi un alma que se desmoronaba en pedazos. «No me digas que estás bien», dije, apartándole un mechón de pelo pegado a la frente. «Porque ahora mismo te ves lamentable». Guardó silencio. Luego, de repente, sus delgados hombros comenzaron a temblar, al principio suavemente, luego con más fuerza, como si una fiebre le hubiera atacado. «Mamá». Bajó la cabeza hacia sus rodillas. «Ya no sé lo que quiero. Ya no sé quién soy. Lo he perdido todo». Los sollozos brotaron de su garganta, dolorosos y amargos. Estalló en llanto. No un llanto silencioso, sino el llanto de un animal acorralado, deshaciéndose de toda la falsa altivez que le quedaba. «No he comido en todo el día». Me despidieron. Dalia tenía razón. «Soy un fracasado». «Te vendí, mamá». «Soy un bastardo». No dije nada. Solo extendí mis brazos y abracé ese cuerpo flaco y tembloroso. Sentí cada una de sus costillas moverse al ritmo de su respiración agitada. El olor a sudor rancio, el fuerte olor a alcohol, no me hicieron retroceder. Era el olor del dolor. Lo dejé llorar, hasta mojar mi hombro. Lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas que lavaban las ilusiones estúpidas. Cuando el llanto disminuyó, y solo quedaron algunos sollozos, lo solté y lo miré directamente a los ojos. «Escucha, Leandro», dije, con voz seria, pero llena de amor. «Las personas no cambian de la noche a la mañana. Simplemente dejan de fingir. Ahora estás viendo el panorama completo. Sé que tienes miedo, pero no dejes que el miedo te convierta en un cobarde». «Tengo mucho miedo, mamá», susurró, sus ojos aún asustados. «¿Puedo volver a empezar? Ya he ido demasiado lejos. Nunca es demasiado tarde para volver atrás». Tomé su mano fría, apretándola con fuerza. «No tienes que vivir como un ratón escondido así. Me tienes a mí y tienes la casa, pero tienes que levantarte. Ahora mismo». Me levanté. Fui a la cocina y calenté la olla de mole poblano. El aroma embriagador del hogar, de la familia, se extendió por la fría habitación, disipando el olor a muerte. Serví un plato de sopa caliente y lo llevé al balcón. «Come», ordené. Tomó el plato de sopa. Sus manos temblaban mientras cogía cada cucharada. El primer bocado lo ahogó. El segundo bocado, sus lágrimas volvieron a caer sobre el plato. Pero comió vorazmente como un hambriento que encuentra la vida. Por primera vez en muchos meses, vi un destello de luz en esos ojos desesperados. No la luz de la fama, sino la luz de la vida, del anhelo de perdón y de empezar de nuevo. Esa noche, dormí en su sofá destrozado. Escuché la respiración regular de mi hijo en el dormitorio. Afuera, la lluvia comenzó a caer, lavando la suciedad de la ciudad, y yo sabía que la tormenta en el corazón de mi hijo también estaba empezando a calmarse. Una semana después, en una hermosa mañana de domingo, sonó el timbre de la casa en la colonia Roma Norte. No fue un timbre insistente, sino uno vacilante, tímido. Abrí la puerta. Leandro estaba allí. Se había cortado el pelo,
Se había afeitado la barba. Llevaba una camiseta sencilla y unos vaqueros desgastados, con una pequeña bolsa de viaje en la mano. Se veía mucho más delgado, pero sus ojos habían recuperado la calma. Sin decir una palabra, se arrodilló en el primer escalón. «Mamá», dijo, con la cabeza gacha hasta el suelo. «He vuelto a casa. Lo siento, mamá. Lo siento por todo». Miré a mi hijo arrodillado a mis pies. Su orgullo arrogante había muerto. La vanidad había muerto. Ahora, frente a mí, había un hombre que sabía inclinar la cabeza para admitir su culpa. Mi corazón se llenó de una emoción indescriptible. Ternura y orgullo a la vez. Me incliné y lo ayudé a levantarse. «Levántate, hijo. En nuestra casa no tenemos la costumbre de arrodillarnos. Nos ponemos de pie para enfrentar las cosas». Se levantó y me abrazó con fuerza, un abrazo lleno de gratitud. Sentí el fuerte latido de su corazón a través de mi pecho. «Bienvenido a casa», susurré. Leandro se mudó a su antigua habitación. Los días siguientes fueron una serie de silenciosas reparaciones. Ya no había quejas sobre la casa anticuada. En cambio, se puso a repararla. Subió al tejado para arreglar la gotera. Pintó la puerta de hierro oxidada. Trabajó diligentemente en el jardín, podando los arbustos de bugambillas que Marcos había plantado. Cada martillazo, cada pasada de brocha, era su forma de expiar sus culpas con la casa y con el alma de su padre. Encontró trabajo en un pequeño estudio de diseño en la zona de Juárez. El salario era bajo, sin prestigio, pero trabajaba con pasión. Por la noche, madre e hijo cocinaban juntos. «Mamá, enséñame a hacer chilaquiles», dijo, torpemente con el delantal en la mano. Sonreí, mostrándole cómo elegir los tomates, cómo sofreír la cebolla y el ajo. La cocina se llenó de nuevo con el cálido aroma de la comida y las risas. La barrera invisible de antaño había desaparecido. Hablamos de todo, excepto de Dalia y Sabrina. Pero las noticias seguían llegando a mis oídos. La vecina me contó que la familia Herrera estaba pasando por un mal momento. Después del escándalo, los socios comerciales, asustados, se retiraron. La tienda de ropa de Sabrina estaba desierta, y tuvo que cerrar 2 sucursales. ¿Y Dalia? Ella intentó cazar a otro magnate en las fiestas de la alta sociedad, pero su mala reputación la precedía. La gente susurraba a sus espaldas. Esa es la que intentó vender la casa de su suegra. Ningún hombre decente se atrevería a acercarse a una flor tan venenosa. Al escuchar eso, solo sonreí débilmente, no con malicia, solo con lástima. La codicia es un arma de doble filo, y ellos se habían cortado a sí mismos. La vida es justa, no necesitaba yo vengarme más. Leandro también escuchó la historia, solo guardó silencio. Movió la cabeza y continuó lijando la pata de la silla de roble. «Me siento afortunado, mamá», dijo despreocupadamente, acariciando la veta de la madera. «Si no hubiera sido por esa caída, probablemente seguiría persiguiendo su sombra para siempre. Un dolor para despertar toda la vida», respondí, poniendo un plato de churros calientes sobre la mesa. «Come, no hables de extraños». La antigua casa de la colonia Roma Norte, que una vez fue calificada de no estar a la altura, ahora rebosaba de vida. No era suntuosa, pero contenía la verdad y el amor, y ese era el nivel más alto que el dinero no podía comprar. Pasaron algunos años. La Ciudad de México estaba en primavera. Mi pequeño jardín estaba lleno de los vibrantes colores morados de las jacarandás. Los pétalos caían suavemente sobre la mesa de piedra, donde Leandro y yo estábamos sentados, tomando café por la tarde. He envejecido mucho. Mi cabello ya está completamente blanco, pero mi alma está extrañamente tranquila. Leandro es ahora un hombre maduro.
Ya no usa trajes elegantes, ni zapatos italianos caros. Lleva camisas de tela rústica, con las mangas arremangadas, revelando sus brazos fuertes. Ahora dirige su propio estudio de diseño. Especializándose en la restauración de muebles antiguos, encontró alegría en preservar los valores antiguos, de la misma manera que yo había preservado esta casa. «Mamá», dijo, llevando la taza de café de olla a sus labios, el vapor empañando su rostro sereno, «nunca te agradecí apropiadamente por lo de antes». Sonreí, mirando a los gorriones que saltaban en las ramas de los árboles. «No, hay que recordarlo», dejó la taza de café, mirándome directamente a los ojos, una mirada cálida, marrón, llena de comprensión. «En ese momento te odiaba mucho. Pensaba que eras cruel. Me humillaste». Vaciló un poco. Luego continuó. «Pero ahora lo entiendo. Me salvaste. Si hubieras firmado los papeles de la venta de la casa, si hubieras guardado silencio para mantener la paz, probablemente ahora sería un alma vacía en ese penthouse frío. Rompiste la cáscara para que pudiera vivir de verdad». Extendí la mano sobre la mesa y tomé la mano callosa de mi hijo. Esa mano ahora se parecía tanto a la mano de Marcos en el pasado. «Hijo mío». Mi voz se hizo grave, llena de emoción. Ser madre no es solo darte de comer y vestirte bien. A veces, ser madre es tener que hacer el papel de villana. Es tener que azotar al caballo que corre hacia el abismo. Aunque sepas que el caballo sufrirá. Y tú sufrirás 100 veces más. Leandro asintió, apretando suavemente mi mano. «He encontrado mi puerto, mamá. Aquí. En esta misma casa». La paz se extendió por el espacio. No había música elegante, ni lámparas de cristal brillantes. Solo el susurro del viento y el olor a flores. Era la paz comprada con valentía y lágrimas. Miré a mi hijo, luego miré la imponente casa de piedra detrás. Seguí allí, firme a pesar de todas las tormentas. Era testigo de mi lucha y el legado que le dejaba a mi hijo. No solo ladrillos y piedras, sino una lección de autoestima. Me volví hacia ustedes, quienes han escuchado mi historia hasta este momento. Esa noche en el Hotel Marquis Reforma, cuando subí al escenario, lo aposté todo. Aposté mi relación con mi hijo, a cambio de su carácter. Y, gracias a Dios, gané. Esta es una de las historias inolvidables de mi vida. Si eres madre, y ves que tu hijo se equivoca, no te quedes callada. No temas herirlo temporalmente. El verdadero amor no es la indulgencia ciega, el verdadero amor es dar la verdad, por cruda y dolorosa que sea. Protege tu hogar, protege tus valores, porque a veces, las venganzas contadas no son para destruir, sino para despertar, para salvar, para renacer. Tomé un sorbo de café. El dulce sabor del piloncillo se derritió en mi lengua. La vida es hermosa cuando la vivimos con la cabeza en alto. Gracias por escuchar. Comparta esta historia si se ve reflejado en ella. Que Dios bendiga sus hogares, para que permanezcan firmes ante todas las tormentas. Adiós, y hasta pronto en las historias familiares de la vida.